todos reciban un cordial y fraterno saludo. Aquí a la compañera Clara López, nuestra candidata presidencial. Con todo el apoyo, hay que llegar a que sea la primera mujer que por voto popular llegue a la presidencia de la República. Aquí a la compañera aspirante a la Cámara de Representantes por el Frente Amplio Unitario, la cual me llena de mucho orgullo y optimismo en esta justa aspiración también de una mujer que tiene un recorrido muy importante que ustedes conocen aquí en el departamento de Caldas. Me acompaña también el compañero Hugo Cárdenas, él es el secretario general de la campaña a nivel nacional de mi aspiración al Senado de la República. Y bueno, están los compañeras y compañeros que siempre han estado con la compañera Clara López del movimiento Todos Somos Colombia, y donde incluso en este gran proceso de unidad que hemos hecho, dado en nuestro proceso también político de la esperanza democrática, quienes en forma, si se quiere, satisfactoria de avalarla, y tengan ustedes seguros y seguras de que vamos a trabajar en todo este proceso de unidad. Bueno, mi nombre es Domingo José Ayala Espitia, yo soy el actual presidente de FECODE y hemos tomado la decisión de continuar nuestra lucha, porque somos los que hemos venido abrazando un sindicalismo de liderazgo social y político, porque no basta la lucha sindical, la lucha tiene que ser en el escenario de la parte social, pero también avanzar en lo político. Yo les tengo que decir a ustedes, compañeras y compañeros, que vengo pues de un proceso de paz, que ha entendido de que la lucha tiene que ser por la vía de la democracia, y eso lo hemos venido desarrollando. Ustedes recuerdan que hicimos senador al compañero Luis Carlos Avellaneda, que lo conocen mucho en nuestros territorios. Bueno, hemos continuado en este gran esfuerzo y desde muy joven me vinculé a la lucha social. Fui parte importante en Córdoba, la cual soy de este departamento, organizar el estudiantado desde mi época estudiantil. Allá creamos la Federación de Estudiantes de Córdoba Federal. Y fue una lucha constante en defensa de la educación pública, mirando incluso la gran oportunidad que tenemos para ayudar a construir país. Mi aspiración es ser un maestro de escuela desde la primaria, y ser maestro de escuela es una situación de grandes oportunidades, porque nos sirve de mucho para trabajar desde allá, desde las zonas muy apartadas, trabajar por un país que nos pertenezca a todos. Entendiendo ese gran principio de mirar la educación como un elemento fundamental para construir sociedad, tomé la decisión de estudiar licenciatura. Soy licenciado en Matemática y Física de la Universidad de Córdoba. Gran parte de ello lo hice en la clandestinidad, pero convencidos de que necesitamos aportarle a este país. Y bueno, luego de que termino mi licenciatura en Matemática y Física, planteé entonces, ya como maestro, digamos, desde el punto de vista profesional, tomar la decisión de hacerme afiliado al sindicato de maestros de Córdoba, que se llama ADEMACOR. Llegué en un momento bastante difícil, en el año 87. Nos habían matado a Oscar William Calvo, a
Ernesto Roja, pero no abandonamos la necesidad de trabajar por la paz. Y yo llego a este sindicato de 23 años y ahí asumí la tarea fundamental de que había que trabajar por la paz y trabajar por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, yo llegué en el año 87 y en el año 88 fui presidente de esta organización sindical. En ese momento nos habían asesinado 46 líderes, habían matado al presidente de ese momento, al compañero, el compañero que nos asesinaron en el caso de Fermín Meléndez, que lo asesinaron en Tolú a las 12 de la noche, el 31 de diciembre. Hicieron la cacería y lo esperaron mucho tiempo porque por ese gran sentimiento llegó a visitar a la mamá. Y con la paciencia lo esperaron y lo asesinaron a las 12 de la noche. Bueno, una situación de esta muy difícil. Y entonces yo recuerdo que llegué de vicepresidente de esta organización en el año 87 y en el año 88 me tocó asumir la presidencia, porque al presidente actual estaban boleteando los ganaderos, dando plata incluso para que lo asesinaran o para militar de Córdoba. Y asumí con mucha gallardía ese reto de ser presidente de esta organización, que ya no se llama Asociación de Maestros de Córdoba, sino que se llama Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba. De tal manera que allí llegaron los administrativos que están en los colegios, llegaron los maestros y trabajadores de los colegios privados, llegaron los trabajadores y maestros de las universidades públicas y privadas. Y creamos esa gran organización. Y también permitimos que los que ya se habían pensionado continuaran afiliados al sindicato. ¿Por qué? Porque un pensionado no le quitan el título, siguen siendo licenciados, siguen siendo normalistas. Y gané esa batalla allí para que el sindicato no fuesen simplemente los activos, sino los pensionados que han quedado relegados en muchas partes y se ha hecho con ellos una situación injusta. Porque, por ejemplo, las pensiones que se derivan en el marco de la Ley 100 del año 93, artículo 14, dice que se incrementa de acuerdo al IPC, y el IPC siempre ha estado por debajo y eso ha generado una pobreza, una situación que necesitamos resolver, y esa es una de las situaciones que aspiro a resolver en el Congreso de la República para que los pensionados no sea el IPC, sino que sea el salario mínimo vital, como inicia esta gran conquista con este gobierno del cambio. Y entonces, esa lucha, compañeras y compañeros, no quedó simplemente en mi departamento, sino que tuve la oportunidad en el año 97 de llegar a FECODE. Yo le digo a ustedes que en esa oportunidad, en el 97, yo no estaba en el país porque me tuve que ir de este país a un asilo que me dio la oportunidad Alemania, y ahí duré un tiempo en Berlín, en el exilio, y aspiré y llegué a FECODE con una buena votación. Y en FECODE he estado 4 oportunidades, 2 de ellas como fiscal, una como secretario de Organización y Educación Sindical y actualmente como presidente. Pero no hemos escatimado esfuerzos de avanzar, porque la lucha por la defensa de la educación pública es mundial, compañeros. Existe un sindicato mundial de maestros y maestras y trabajadores de la educación que se llama la Internacional de la Educación. En el reciente congreso número 10 que se realizó en Buenos Aires, ahí presenté mi nombre. 170 países del mundo hacen parte de esta organización mundial, y ahí llegué al Consejo Mundial de la Internacional de la Educación.
Así que allá represento a FECODE, represento a este país, porque cuando uno está en esa parte internacional, lo reconocen es por el país origen, en este caso Colombia. Y esto también inicia con un gran esfuerzo de continuar en la lucha, y de ahí incluso una buena representación allá en esa parte, porque de alguna manera representamos este gobierno del cambio. Y allá el informe que siempre he dado es que estamos trabajando y defendiendo este gobierno, lo hemos defendido en las calles. Todos ustedes conocen que tenemos un proceso pendiente en el Consejo Nacional Electoral. Sí dimos un apoyo, pero al partido Colombia Humana, no al presidente, y ahí nos tienen metidos. Estas cortes todas están en contra del gobierno. Ahorita incluso venimos de Pereira, donde el alcalde y el secretario de Educación están negando los permisos sindicales, dice que por una declaración que hace la Contraloría General para la Nación, es decir, de que cuando se da una comisión a los maestros, entonces hay detrimento patrimonial. Imagínense eso, si es un derecho. Y así está ocurriendo en todos los departamentos y municipios certificados. Grave esta situación. O sea que no es simplemente lo que pasa con el Consejo de Estado, que niega y suspende el salario mínimo vital que está en la Constitución y en la ley, y está en los convenios internacionales de la OIT. Los convenios internacionales se convierten en bloque de constitucionalidad. No hay nada ilegal, y se habla incluso del salario mínimo vital en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Entonces, compañeras y compañeros, en esto no ha sido fácil estas luchas que hemos dado. Allá en ese sindicato de maestros de Córdoba nos han asesinado en la década del 80 y parte del 90 120 maestros y maestras, con la estigmatización de que entonces éramos guerrilleros, toda esta serie de situaciones, y el aumento del paramilitarismo. Esa ha sido la historia que hemos vivido, y no me quedé simplemente en ser licenciado y dije había que buscar el conocimiento, el saber desde el punto de vista crítico de la pedagogía. La calidad de la educación no se mide, compañeras y compañeros, en unos exámenes, ni en los exámenes de la OTE, ni en los exámenes que hacen en las universidades para que los niños pasen y le aplican el filtro. Eso no es lo que significa calidad de educación. La calidad de educación es cuando un docente, con su pedagogía crítica, es capaz de enseñarle al niño a pensar, a entender la realidad y que la pueda transformar. La educación popular, eso es lo que tenemos que hacer para que entonces la educación sirva como un eje fundamental para salir de la ignorancia. Porque a veces nos enseñan muchas cosas dogmáticas y a veces nos hacen creer que la pobreza es natural. No, fulano tal es pobre porque su papá era pobre y el abuelo también era pobre y el enojo es pobreza. O que la guerra tiene que ser natural para resolver los conflictos y entonces mandar a matar gente. Lo que mueren son los jóvenes, los hijos de los trabajadores. ¿Cuándo han visto usted a un rico siendo paramilitar o siendo guerrillero o siendo soldado? Mueren los hijos de los pobres. Y entonces eso es lo que tenemos que pensar, y en ese gran propósito tuve la oportunidad de hacer 2 especializaciones en la provincia Ciego de Ávila de Cuba, una en pedagogía y otra en alta gerencia. Soy magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en ciencias de la educación en la Universidad Metropolitana de Panamá. Eso a mí no me está representando ni el incremento de mi salario, simplemente entendiendo la necesidad de formarnos para lograr de alguna manera incidir en la educación. Entonces soy hijo de la educación, bueno, de padres y madres campesinas de allá, de un corregimiento de Cotorra, que antes era corregimiento Lórica, ya hoy es municipio,
pero hemos estado ahí en esa lucha campesina. El lema, la tierra para quien la trabaja, que fue el que le dio el origen a la NUC. Ahí se parte de ese gran proceso de los campesinos. Y uno en esa situación se siente orgulloso de contribuir al calor de la lucha. Mi eslogan de campaña radica en esos dos elementos, que sin educación pública no hay futuro, compañeros. El Estado está obligado en que sea una educación de ese carácter, no en las educaciones doctrinarias. Cuando inició aquí la República, después de la independencia de España, la educación siempre la brindaban los privados a su antojo. Simón Bolívar fue el luchador de la educación laica, para que pueda la educación ser un desarrollo fundamental. Ustedes han notado que ya no se enseña historia, porque la historia se volvió una situación dogmática. Y entonces simplemente nos decían que Simón Bolívar estuvo en un país, otro liberó tantos países. Y entonces, ¿dónde quedaron los campesinos? ¿Dónde quedaron los indígenas? ¿Dónde quedaron los negros en esta lucha? Las revoluciones las hacen son los pueblos. Y entonces esa historia dogmática no es la que nos sirve. Por eso vamos a luchar porque exista una verdadera historia y que narre los procesos como deben ser y que genere comprensión en el modelo de vivir. Y eso es lo que siempre he dicho. Entonces yo soy hijo de la escuela pública y también he dicho algo importante, que soy, compañeras y compañeros, y lo he planteado, que la única posibilidad de que uno genere los cambios es que las minorías y los débiles nos podamos juntar, y cuando nos juntamos nos hacemos poderosos. De ahí que diga que la unidad en la lucha es lo que nos puede hacer vencedores. Y claro está, si no tomamos la decisión de lucha, pues no van a haber cambios. Las conquistas de derechos no han sido fáciles. Un actor decía, ¿de qué están hechos los derechos? Los derechos están hechos de sangre, compañeros. Nada de los derechos. Arrebatarle los derechos a la oligarquía históricamente no ha sido fácil. Ustedes conocen algo muy importante para conquistarlo de las 8 horas. Con todo. Tranquila, ahora al final. Tranquila, déjame para el hilo del discurso. Sí, claro. Usted acaba de decir eso, que se lucha, pero dice que todo lo que tanta desigualdad que hay. Yo me pongo a pensar en la educación, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores. Y eso pues aquí viene luchando que la han aprobado. Entonces, en los gobiernos anteriores, ¿por qué no se ha trabajado en la educación? ¿Por qué no ha...? O sea, no entiendo. Compañero, yo le digo una cosa, es que nosotros no somos gobierno, nosotros somos una organización de resistencia y lucha para conquistar un derecho. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hemos ido avanzando en esto. Yo le comento a ustedes que si no hubiese existido FECODE y los sindicatos filiales de maestros, hace rato hubiesen privatizado la educación. Y entonces esa ha sido la lucha y eso nos ha costado mucha sangre para mantener ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Lo fundamental en una sociedad es cómo se consolidan derechos. En la medida en que usted adquiere derechos, usted accede al beneficio y el Estado está obligado a garantizar ellos. Por ejemplo, lo que acaba de suceder del derecho que antes en el concepto neoliberal era el salario mínimo y ahora es el salario mínimo vital. Ahí hay un mejoramiento. Cuando eso se quita, digo, se le quita un plato de comida a los trabajadores, se le quita el arriendo a los trabajadores. Y entonces, cuando se hace este derecho, que ya es un derecho dado la situación del incremento, es lo que va generando los beneficios. Y entonces, ¿cómo se van resolviendo los problemas de la comunidad? Conquistando derechos, y eso se llaman reformas sociales. Esas reformas sociales, por ejemplo, si no se hubiese luchado para tener la salud pública, que la debe ofrecer es el Estado, y no la corrupción de una serie de EPS,
Entonces necesitamos trabajar en eso, eso beneficia a la comunidad. Por ejemplo, el derecho a la educación pública, claro que sí. Ahí yo les planteo algo importante que se los voy a entregar. Yo planteo 4 pilares fundamentales para impulsar en el Senado de la República y que es la continuidad de la lucha que tenemos. Un eje fundamental es que las reformas sociales, y hay que darle continuidad a las reformas sociales. Por ejemplo, si aquí no resolvemos algo lógico que tenemos que mirar, es el Estatuto del Trabajo que está en la Constitución de 91. Y eso le otorga el derecho al trabajo. ¿Qué han hecho las demás reformas, digamos, laborales y eso? Lo que han hecho es contratos de basura, lo que hizo Uribe de quitarle los dominicales, de quitar los festivos. Eso empobrece, porque hay una lógica en una economía de mercado como la que vivimos. Es la lógica del capital y el dinero y el trabajo, es lo fundamental. Y entonces no es lo mismo capital que dinero. El capital, el dinero es el valor del trabajo y el capital es la ganancia sobre el trabajo. Entonces estamos en una economía de mercado, por eso en la medida en que conquistemos derechos laborales, desde luego a los grandes empresarios no les gusta, porque ustedes se han preguntado de dónde vienen, de que vienen los ricos avanzados y acumulados, y actualmente es de la sobreexplotación del trabajo, porque el trabajo produce riqueza. Y entonces, si el trabajo produce riqueza, tenemos que protegerlo. Y entonces está en la Constitución el Estatuto del Trabajo y hay que lograrlo. Entonces, ese es lo que planteo ahí en términos de lo que significa la reforma basada en los principios o lo que se denomina en términos muy concretos reformas sociales. Otro elemento importante que estoy planteando, entre otros les digo, son 4 pilares. Esos 4 pilares tienen que ver también, para juntar allí el número 4 que tengo en el frente amplio, número 4. 4 pilares para que no se nos olvide. Ya en alguna parte les voy a decir que he decidido cambiar mi nombre. Que de ahora en adelante yo soy Domingo José Ayala Espite, entonces mi nombre va a ser Frente Amplio y el apellido el número 4. No se me olvide eso. Ya es Domingo Ayala, va a ser Frente Amplio Unitario y el apellido número 4. Y tengo los 4 pilares fundamentales que aspiro a materializar una vez llegue al Congreso, conjuntamente con todos los parlamentarios allí en el Congreso. El otro punto clave, que es el segundo punto que está en la propuesta, es la educación pública. Y ustedes dirán, bueno, pero si ya han conquistado la educación pública. La educación pública todavía como derecho no la hemos conquistado. Falta mucho. Uno se pregunta, oiga, ¿y por qué los jóvenes que terminan el bachillerato, por qué tienen que hacer exámenes cuando van a una universidad pública? De donde aparece sí que el Estado está obligado a garantizarles de que todos los niños y jóvenes ingresen en forma global e integral, partiendo del preescolar, que ya lo conquistamos en 3 años, en la reforma que hicimos, donde nos ayudó mucho la compañera Clara López. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué tiene que estar parcelado esto? Preescolar, primaria, secundaria, media y universidad. Uno se pregunta, ¿por qué el Estado no le garantiza a todas y todos la educación desde el preescolar hasta la universidad, como existe en otras partes en Europa y existe en Cuba? Y entonces decimos que esa parte la tenemos que profundizar. Téngalo por seguro y segura que llegaré al Congreso de la República con la misma energía, así como hemos salido a las calles a defender el derecho a la educación pública. Y desde hoy les tengo que decir a los padres de familia, a los estudiantes,
que una vez llegue al Senado de la República impulsaré con la comunidad para que ningún niño, ningún joven se quede por fuera de la educación y para que todos puedan ser profesionales, porque entonces tiene que ser carreras técnicas y tecnológicas para los pobres. Ningún hijo de rico estudia para una rama técnica y tecnológica. Se requiere, claro que sí, pero ¿por qué no puede ser profesional? ¿Por qué pueden ir a las Harvard, ir a otras universidades y avanzar? Esa situación se tiene que resolver. Y si el recurso del Estado de todas y todos debe servir para la educación, un elemento fundamental. El otro elemento que estoy planteando es lo de la reforma agraria integral. Es clave la reforma agraria integral, compañeras y amigos. Hay que devolverle la esperanza al campo. Hay que devolverle la tierra a los campesinos que lo quitaron los paramilitares. Porque en muchas partes iban, o me vende esta tierra o nos arreglamos con la viuda. Asesinaban. Muchos campesinos no tenían título porque ellos tomaron las tierras que eran del Estado, los baldíos y eso. Que llegaron y dijeron a los paramilitares, bueno, muéstrenos dónde está la escritura, usted, que es dueño de eso. No lo tenían. Ahora se impulsó 1.500.000 campesinos que se les dio títulos. Pero eso hay que ampliarlo. Usted le puede entregar la tierra al campesino, pero si no le entregan los recursos que le permitan a él impulsar la producción, va a pasar el fenómeno de Vincora, que le entregaron las tierras y los campesinos terminaron vendiéndolas después, porque no tenían cómo ponerlas a producir. Pero también tiene que tener la protección del Estado. Y esa protección del Estado entra porque en la parte de la agricultura ustedes saben que existe un fenómeno de oferta y demanda. Y los campesinos en la época que producen agricultura, entonces se abaratan los costos y tienen que venderlo al intermediario, incluso en verdeo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes existía el IDEMA. Eso hay que reactivar la protección. ¿Y por qué no impulsar plazas de mercado? Porque aquí hay que darle privilegio a los supermercados como el Olímpica, Éxito y todo, y la gente se siente feliz allá. Y sucede que son grandes capitales mundiales. ¿Y por qué no podemos hacer la plaza de mercado con la producción de los campesinos, a proteger y comprar allá? Mire, ¿por qué abarataron los costos en esta situación de la inflación? Porque empezó a surtir y a llegar la producción de los campesinos en estas tierras, que hay que organizarlo bien. Si no organizamos bien, los campesinos van a terminar vendiendo las tierras que se les entreguen. Aquí nos dijeron que vamos a expropiar, no se ha expropiado ninguno. Claro está, lo que sí se ha devuelto son los baldíos. Yo soy del departamento de Córdoba, en la Ciénaga Grande de Lorica, y ahí los terratenientes se apoderaron de esas tierras. Y entonces, esta situación tenemos entonces que organizarla, y ojalá sea en propiedad colectiva. Porque si usted le entrega propiedad individual, terminan a veces vendiendo las tierras que le entregan. Hay que mirar una forma asociativa, colectiva, que podamos generar aquí el desarrollo. Y la mejor forma de lo que se denomina soberanía, ¿sabes qué? La soberanía alimentaria. Cuando usted en el lugar no es capaz de tener la comida de su familia, pierde la autonomía. ¿Por qué? Porque usted tiene, y si le debe a un pagadiario más, que lo arruina. Y entonces necesitamos esa protección. Y el otro elemento fundamental también es el proceso de la paz. Si no resolvemos esta situación que vivimos, pero ¿cómo se resuelve la paz? Esta guerra absurda, a través de reforma social y dándole oportunidad a la gente. Por ejemplo, el empleo. El empleo no se decreta, se construye en el desarrollo de la sociedad, desde el punto de vista académico, cultural. Y entonces tenemos que ir construyendo estos grandes elementos y llamar a lo que hoy están generando la violencia. Que hay grupos guerrilleros que no han entendido esta situación y decirle, venga, dialoguemos, busquemos las salidas. Y de eso yo tengo la experiencia en estos procesos.
porque de lo que se trata es cómo es que vamos en medio de esta situación a resolver estos problemas. Y entonces no es un problema pues aquí de la guerra, y entonces, ¿qué es lo que dice la extrema derecha? Que Petro es débil porque no llegó a crear los grupos paramilitares para matar gente como lo hizo Álvaro Uribe con los falsos positivos. Y entonces esa no puede ser, mostrando un éxito de terror. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y de eso la compañera Clara sabe, y ella que ha estado en todo este proceso de cómo buscamos la salida. Y la salida no puede ser entonces que vamos a mirar aquí y matar. En ninguna parte del mundo se ha logrado la paz implementando la guerra. Ahí se le está contribuyendo a los soldados. Se le da un salario mínimo y ahora hay que darle un salario mínimo vital. Eso estamos peleando. Y entonces, a esos hijos de campesinos y de obreros en la ciudad, que son los que van a pagar el servicio militar o van a ir al ejército y a la policía, ¿acaso usted ha visto ahí ricos en esa situación? No, son los pobres. Y entonces los pobres integran el ejército, integran la policía, integran a los paramilitares, integran a las guerrillas, integran al narcotráfico. Y entonces esa situación hay que resolverla. Este país no puede continuar en ese modo de vivencia, y llegó el momento en que tenemos que sentarnos con todos los que van factores de violencia y buscar una salida negociada al conflicto que hoy se vive. Y entonces tenemos que buscar de generarle garantías a la gente. Y entonces en ese sentido, ahí están los 4 pilares que yo les quiero plantear a ustedes, compañeras y compañeros. No es un invento, ha sido la lucha que siempre hemos tenido y hay que continuar en ello, construyendo un país, como siempre hemos dicho. Mire, ¿quién no sueña un país diferente? Cada uno de ustedes haga el ejercicio cuando se acuesta mirando esta situación difícil, y cada uno de ustedes tiene un país en la cabeza, en la mente, diferente. Dice, ¿cuándo es que se va a acabar esto? Y yo sí creo que tenemos que tener la oportunidad, pero esa oportunidad, ¿cómo la construimos? Entre todas y todos. Y por eso en el Congreso necesitamos, compañeras y compañeros, que pensemos en este país, no en la corrupción, en la burocracia. Y entonces, por eso es importante todo el esfuerzo que queremos hacer. Y allá, en el Congreso, es que se construyen las leyes, se hacen los derechos. Sucede que el Congreso es quien elige al fiscal, elige al procurador, elige las cortes, toda esa corte constitucional, la corte, digamos, el Consejo de Estado, todo eso sale de allá, y ellos hoy están defendiendo el interés del gran capital y no permiten las reformas, las archivan. Todo lo que se ha presentado desde el punto de vista social lo han archivado, compañeras y compañeros. Por eso necesitamos ser mayoría en el Congreso de la República, y yo estoy seguro que el Pacto Histórico, Frente Amplio Unitario y otros partidos y movimientos que estamos en la misma lógica de lo que se denomina el progresismo. Aquí no hay contradicción en la política que guía al presidente Petro, que nos guiamos todos. Simplemente hay una diferencia en que allá hay una lista cerrada cremallera y acá hay una lista abierta que hace de que arrancamos a poner la cara a cada uno de ustedes y puedan hacer incluso el seguimiento. De ahí, compañeras y compañeros, la frase que siempre he venido planteando, y quiero de verdad gritarlo con mucha fortaleza: la lucha continúa, la unidad en la lucha nos hará vencedores, sin luchas no habrá victorias. Muchísimas gracias.